Tras varias semanas de tensión política creciente, el pasado domingo 1 de octubre llegaba finalmente la fecha del referéndum en el que el pueblo catalán estaba convocado a pronunciarse sobre si deseaba o no independizarse del Reino de España. Las imágenes de lo sucedido ya son conocidas en todo el mundo. Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil reprimieron brutalmente a los votantes catalanes, sin conseguir evitar, pese a todos sus esfuerzos, que más de 2.200.000 ciudadanos expresaran su opinión en las urnas. Durante la noche del domingo, el presidente de la Generalitat anunciaba el triunfo de la propuesta independentista y su intención de cumplir con este mandato con una próxima declaración de independencia. Mientras, Mariano Rajoy anunciaba en otra comparecencia pública que en Cataluña no se había celebrado ningún referéndum e instaba al gobierno catalán a desistir en su empeño. De esta manera, continuaba agudizándose el mayor conflicto político al que ha tenido que enfrentarse hasta la fecha el régimen del 78, construido mediante el Pacto de la Transición. Para tratar de acercarnos a las claves de esta coyuntura política, Canarias Semanal realizará una serie de entrevistas que iniciamos hoy con el histórico militante de la izquierda abertzale y teórico marxista Iñaki Gil de San Vicente. Muy buenos días, Iñaki, y una vez más, muchas gracias por participar en nuestro programa. Kaixo, egunon denori, bueno, aquí estamos y veremos, discutiremos. Para comenzar, Iñaki, nos gustaría conocer tu interpretación sobre lo que sucedió en Cataluña el pasado domingo, con el referéndum que, según el gobierno del Partido Popular, no se celebró, sobre la represión policial y también sobre la movilización popular que, a pesar de todo, se produjo. Bueno, yo creo que no podemos reducir la impresionante movilización del 1 de octubre simplemente a un debate sobre si fue referéndum o no. Eso es, para mí, esa es una trampa o es un callejón sin salida. Yo creo que hubo tres procesos, cada uno más profundo que el otro, tres procesos simultáneos que expresan realmente la situación que se está viviendo en Cataluña y en algunas naciones oprimidas dentro del capitalismo desarrollado, ¿no? El primer proceso, el más superficial e inmediato, es el debate sobre si fue referéndum o no. En realidad no fue un referéndum en el sentido burgués, legalista, y menos aún en el sentido de la democracia española monárquica impuesta, pues como todos sabemos, mediante la claudicación de lo que llaman la transición del 78, el pacto del 78, etcétera. Y fue mucho más que eso, fue una demostración interclasista, pero una demostración con un contenido popular muy fuerte, y en ese sentido fue un referéndum popular. Aquí el pueblo trabajador catalán y sectores de la pequeña burguesía y las mal llamadas clases medias han votado con las manos, han votado. En este sentido es una demostración de que en la sociedad capitalista desarrollada se pueden expresar, se pueden hacer movimientos de autoorganización popular que desbordan los estrechos cauces de la legalidad burguesa y muestran lo que sería en una democracia socialista un referéndum popular. Primer nivel, ¿no? El segundo nivel, y de esto es precisamente la capacidad de autoorganización que ha demostrado esta complejidad social, popular, ¿no? Que indica que es realmente lo que ya empieza a hacer daño no solamente al Estado español y a la burguesía española, sino empieza a llamar la atención y a inquietar en Europa, que es este poder de autoorganización, ¿no? Ahora sabemos, pero ya sabíamos los que teníamos muchos contactos y muchas relaciones con el pueblo catalán desde hace mucho tiempo, ahora sabemos técnicamente las formas clandestinas, las formas alegales que se han utilizado para evitar el control, evitar la represión, evitar la vigilancia, ¿no? Esto es realmente el segundo nivel, ¿no? Y esto indica que viejos métodos, viejas formas de autoorganización popular que el reformismo había rechazado y había dicho que ya no servían, son válidas, y que la izquierda se enfrenta a la urgencia de hacer un debate actualizador sobre la organización, la autoorganización del pueblo
en sentido amplio, la autoorganización del pueblo para intervenir y para expresar lo que quiere, ¿no? La famosa interacción de las formas de lucha, ¿no? Y por último, el tercer nivel más profundo es, para mí, el decisivo, es el que expresa la contradicción entre lo que podríamos llamar el pueblo catalán, la clase trabajadora, el pueblo trabajador catalán, la nación trabajadora, utilizando el término de Marx por un lado, y por otra parte la burguesía catalana, ¿no? La burguesía que se ha enfrentado frontalmente a este proceso, no solamente la española, sino la catalana, y aquí radica el miedo que suponen para toda Europa en estos momentos este proceso, ¿no? Porque saca a la superficie la lucha de clases dentro de una nación oprimida. Desde el 2013, incluso antes en privado, desde el 2014 ya públicamente, la burguesía catalana había estado sistemáticamente enfrentándose a esta dinámica, ¿no? Las tensiones dentro de CiU, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este tercer nivel, que es el que impulsa los dos de arriba, el de la autoorganización popular, de las mal llamadas clases medias, de la pequeña burguesía arruinada, de los pequeños comerciantes, de los negocios de la pequeña burguesía nueva, etcétera, etcétera, y luego el nivel ya oficial, claro, de un debate sobre si fue un referéndum oficial o un referéndum no oficial, dentro de la lógica formal me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo que si no tenemos en cuenta estos tres niveles, caemos en la trampa de referéndum sí o referéndum no. A propósito de algo de lo que acabas de mencionar, ¿cuál te parece que es la correlación de fuerzas de clase dentro del proceso independentista? Porque desde algunos sectores de la izquierda del Estado se afirma que lo está hegemonizando la burguesía catalana, y hay otros sectores que en cambio destacan el papel de fuerzas como la CUP. Por lo que tú conoces, ¿quién te parece que realmente tiene la hegemonía dentro del proceso? ¿O te parece que es algo que continúa en disputa? Bueno, yo pienso que hasta ahora lo que se está produciendo en el Principat, en Cataluña, es la emergencia de un malestar social, de un malestar de lo que un autor definió hace unos años como la clase globalmente explotable, ¿no? La clase trabajadora globalmente explotable. En este sentido venía acumulando ya una situación creciente de malestares que se basaban fundamentalmente en las condiciones de explotación en Cataluña a consecuencia de la opresión nacional y de la explotación asalariada, tanto en el Estado español como en la aplicación masiva, brutal, por la propia burguesía catalana durante 2 o 3 años de un desmantelamiento del salario diferido, el salario social, la ayuda pública, etcétera, y la precarización extrema de las condiciones de vida. Este es el proceso que se venía gestando y palpando y que era apreciable este proceso. Sobre este proceso han actuado dos situaciones, y esto empieza a explicar ya la correlación de fuerzas. Primero, actuó un sector de la mediana burguesía representado por Mas, un sector de la mediana burguesía que intentó dirigir este proceso hacia un pacto con el Estado. Fueron las reuniones de Mas con Rajoy durante varias veces sucesivas, las peticiones una y otra vez de llegar a algo parecido al concierto económico vasco y al concierto foral navarro, etcétera, etcétera. Este proceso creó tensiones dentro de la mediana burguesía catalana. Mas estaba siendo muy dividido, y gracias, y aquí interviene el segundo factor, ¿no? En el momento de agudización de las crisis interviene una vanguardia, interviene un colectivo, independientemente de que se llame vanguardia, partido, CUP o como quiera, y planteó directamente de que ese sector de las clases medias no podían dirigir ese proceso, lo tenía que dirigir un sector más radical. ¿Qué sector más radical? Y aquí viene la pequeña burguesía, ¿no? Esta pequeña burguesía representa por Puigdemont. Puigdemont es un pequeño comerciante en ese ámbito de las fracciones fluctuantes que se llaman, ¿no? Los sectores fluctuantes en la pequeña burguesía, ¿no? Que en un momento es pequeña burguesía y en otro momento no es pequeña burguesía porque no explota fuerza de trabajo, ¿no? Esta complejidad creciente en el capitalismo moderno, que es perfectamente entendible según los esquemas clásicos de la teoría marxista de las clases sociales, ¿no? Y es este segundo componente. ¿Por qué no la mediana burguesía y la alta burguesía no han podido detener este proceso de radicalización y de radicalización de la pequeña burguesía? Para mí, por 2 factores fundamentales. Uno, el factor subterráneo de radicalización del sentimiento nacional de clase, el sentimiento nacional popular,
en el sentido gramsciano, en el sentido nacional popular, acumulado durante muchos años de desprecios, etcétera, etcétera, pero que no tenía plasmación a nivel político porque la burguesía, CIU, MAS, etcétera, lo tapaban. Y un factor central aquí fue el trato al clan familiar de Pujol con la corrupción, etcétera, etcétera. Todo esto desbloqueó muchas situaciones y abrió muchas perspectivas, y aquí, digo, eso creó tensiones dentro del bloque burgués, incluida la pequeña burguesía. Y ahí intervino precisamente CUP con esa radicalidad, exigiendo que se quitara a MAS, que ya estaba quemado, y había sectores que sabían que MAS no podía continuar, ¿no? Y había sectores que presionaban para que fuera esa pequeña burguesía. Y esa pequeña burguesía se ha roto. Se ha roto. El sindicato de empresarios de la pequeña y mediana burguesía se rompió no hace mucho, 15 días antes del referéndum, por ahí aproximadamente, se rompió entre dos sectores, ¿no? Un sector del 50 y algo por ciento a favor del proceso y un sector del 40 y algo por ciento en contra del proceso. Ese 40 y algo por ciento era la pequeña burguesía, digamos, con dependencia hacia el Estado español. Y luego había una pequeña burguesía sin tanta dependencia, más conectada con el comercio internacional. En Cataluña, en Barcelona, alrededor, se han abierto pequeñas empresas de tecnología media, se han abierto pequeñas empresas de tecnología introducidas en Europa, etcétera, que son las que están impulsando. Y aquí en este sector interviene bastante el sentimiento nacional, en ese sentido ciudadano, moderno, progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo ahí. Y sobre eso interviene precisamente la CUP. Y luego otro factor, ¿no? La tardanza, y con esto concluyo, la tardanza de la clase trabajadora clásica, a diferencia en Euskal Herria, donde la clase trabajadora representada por el sindicalismo Abertzale, el LAB, ELA, IRU, etcétera, etcétera, es mayoritario. Allí este proceso se está empezando ahora, ¿no? Y el que hecho que fueran sectores minoritarios del sindicalismo rojo, radical, revolucionario, los que convocaran la huelga de hoy y no tuvieran más remedio que presentarse y que apoyar la Comisiones Obreras y UGT, pese a todas las excusas que han puesto en ir solamente contra la brutalidad represiva, etcétera, etcétera, eso refleja que en la totalidad del conflicto se empieza a producir ya lo que ya se tenía previsto y lo que la izquierda española, que algún día me gustaría hablar en extenso sobre la izquierda española, jamás va a entender. Porque la cuadratura mental, el espacio mental, la estructura axiológica de valores incluso de la mentalidad española, de la izquierda española, está acogida por el nacionalismo español. Entonces, en esa complejidad, la izquierda española está fuera y acusa de ser un proceso burgués o pequeño burgués, lo que frente a sus narices está haciendo una decantación de clase compleja de un pueblo que está girando paulatinamente a la izquierda en una complejidad de luchas muy, muy áspera. Eso se vivió en Euskal Herria en los años 60 y 70 y la izquierda española ni lo ha olido hasta ahora ni lo olerá durante todo el siglo XXII. Y en todo este proceso que narras, ¿qué papel te parece que puede jugar la CUP en función de su orientación política y de su influencia social y popular? Bueno, la CUP es una parte. La CUP es la parte pública de un proceso de autoorganización de base que hemos seguido desde aquí, desde Euskal Herria, con mucha atención desde hace bastante tiempo. Una parte de la CUP apoya incondicionalmente la autoorganización popular como el primer requisito para ir construyendo cara al futuro, ir construyendo una vertebración obrera y popular desde las bases, con una conciencia de lo que digo, el trabajador globalmente explotable en estos momentos, empezando por la trabajadora, sea asalariada o no, la migración, todas las clases internas a la clase trabajadora en su conjunto, todo ese debate que ahora no podemos coger. Otra parte de la CUP apoya, digamos, la vieja política clásica, medio stalinista, medio frente populista, de apoyar a la pequeña burguesía nacional, ¿no? Que es el otro sector de la CUP, ¿no? Hay intermedio entre esos dos polos, hay un creciente sector juvenil que se mueve en el ámbito de, digamos, de la precarización de la existencia, ¿no? En el capitalismo la existencia siempre es precaria por la propia lógica de la explotación capitalista, de que la clase trabajadora solamente tiene su mercancía para vender, que es su fuerza de trabajo, y eso es precariado estructural, ¿no? Pero en las condiciones actuales eso ya ha pegado un salto cualitativo, ¿no? Y entonces en ese precariado que se ve claramente en muchas zonas de Cataluña, de la antigua cinturón rojo, etcétera, etcétera, ahí precisamente está surgiendo ese otro sector. Una de las partes está dentro de la CUP, pero otro sector se está organizando
organizando por su cuenta. Entonces se está proliferando una experiencia muy clara en Cataluña, también en Euskal Herria, que es todo lo comunal, todo lo vecinal, todo lo municipal, todo lo asambleario, todo lo horizontal, esa complejidad de los casals, esa complejidad de las alternativas de la vida cotidiana desde aquella perspectiva de los años 20 y 30, donde había esa fusión entre anarquismo, comunismo, punismo, etcétera, tan enriquecedora que ha habido en todos los procesos revolucionarios hasta que la burguesía, hasta que la burocracia los ha liquidado, ¿no? Eso también está volviendo a germinar y está volviendo a... Entonces la CUP, digamos, es lo que refleja parte de esa tendencia, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir muy atentamente ese proceso porque es lo que antes había comentado, ¿no? En el corazón del capitalismo desarrollado imperialista, no estamos hablando ni de Venezuela, ni de Latinoamérica, ni de otros sitios, en el corazón del capitalismo desarrollado imperialista, en el específico capitalismo catalán, muy diferente en algunas cuestiones al vasco, está produciéndose un fenómeno de emergencia por fin de lo que ya veníamos discutiendo de las nuevas formas de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está dentro del contexto del marco nacional de lucha de clases que es Cataluña, está desbordando todos los quicios mentales de la izquierda clásica y tradicional, ¿no? El futuro de este proceso, y voy acabando, el futuro de este proceso es complejo. Es complejo porque es una dinámica que, para mi entender, nos lleva a dos preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿quién va a ganar? La dirección pequeño-burguesa, apoyada por un sector de la CUP y un sector del reformismo que se va a meter, se está metiendo, el caso concreto de comisiones UGT, etcétera, de Podemos, de Ada Colau, etcétera, para detener este proceso, encauzarlo hacia la burocracia, el pantano, el desierto burocrático del parlamentarismo, como hicieron aquí Podemos con el 11M, etcétera, etcétera. Ese es un debate. Y luego, por otra parte, la autoorganización del pueblo trabajador en base no solamente a la CUP, sino a todo ese ámbito que he reflejado y en base precisamente a la agudización de las contradicciones en el sistema capitalista, ¿no? En esas dos, esta es la primera área. La segunda área, ¿qué función va a tener la represión? Yo creo que aquí hay un debate a fondo que tenemos que coger ya de una puñetera vez, ¿no? Es el viejo debate que salió en Euskal Herria, ¿no? Hace unos años. Y cuando mucha gente hacía la siguiente pregunta, ¿y cuando España diga que no, qué? Ahora, España ha dicho, España como marco de acumulación capitalista, ¿eh? Cuando España diga que no al proceso catalán, ¿qué hay que hacer? ¿Hasta cuándo el pacifismo gandiano es válido? ¿O el pacifismo socialdemócrata es válido? ¿O el pacifismo de los verdes o el pacifismo del reformismo es válido, ¿no? ¿Qué hay que prever después, no? Este es un debate álgido que es la segunda parte de las dudas que el proceso catalán nos está trayendo, ¿no? Y en los próximos días, Iñaki, ¿qué te parece que puede pasar en Cataluña? Porque ya el gobierno ha anunciado su intención de declarar la independencia. ¿Y qué es lo próximo que puede hacer el Estado español? Si ya ha recurrido a la policía, ha recurrido a la Guardia Civil, ¿cuál puede ser el siguiente paso? ¿Movilizar al ejército? Bueno, yo creo que la Generalitat va a declarar la independencia tarde o temprano, porque precisamente refleja en estos momentos las inquietudes y el callejón sin salida en el cual se ha metido esa pequeña y esa mediana burguesía, ¿no? Yo creo que eso va a venir tarde o después porque la globalidad del proceso impulsa esa dinámica, ¿no? Y porque la cerrazón española impulsa también a esa dinámica. Hay procesos que una vez empezados o una de dos se echan para atrás y eso supone un descalabro absoluto cara al futuro o continúan para adelante y la contradicción clasista impulsa. La represión la represión ya está dada, la represión estaba de antes y va creciendo, ¿no? Toda la CUP está hipercontrolada, son conscientes de lo que se puede avecinar. La siguiente fase serían detenciones más por una parte selectivas y por otra más masivas. Lo que hemos vivido en Euskal Herria y lo que se vivió ya anteriormente incluso a la ley Mordaza puede entrar en funcionamiento, la ley de la patada en la puerta, etcétera, etcétera, todo eso podría entrar en funcionamiento. El 155 se podría aplicar una medida todavía mucho más dura. El Estado español tiene constitucionalmente más recursos todavía. La Unión Europea puede intervenir con más recursos. El Estado español tiene más fuerzas represivas todavía, pero no nos olvidemos de dos cuestiones. Primero, tiene el Estado español el fascismo que lo está impulsando ahora mismo. Yo no me creo que hayan sido espontáneos
espontáneas, esas movilizaciones cuaternarias del fascismo de los años 30, vitoreando a las fuerzas represivas saliendo de sus cuarteles. Eso está montado con antelación y es una demostración de fuerzas de lo que se puede hacer en el futuro. Esa es una cuestión. Y segundo, siempre hay que prepararse para lo peor. Siempre hay que prepararse para lo peor, porque cuando estás en un proceso como este, hay que preparar para lo que venga después. Y este es un debate, por ahora lo dejo aquí, este es un debate que de una puñetera vez la izquierda española debiera hacer. La izquierda vasca lo lleva mucho tiempo haciendo, y la izquierda española y europea, porque esto ya es un proceso europeo. Yo creo que la dinámica va en ese sentido, y que dentro de 20 días podremos y estaremos en condiciones todavía de decir muchas más cosas. Yo, lo más probable es que tenga que volver a Cataluña a debatir estas cuestiones a mediados de octubre, y desde luego el proceso, como estaba previsto, se habrá intensificado muchísimo más.